Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con un experto en temas económicos, el maestro Mario Di Constanzo, un hombre que le sabe y le sabe en serio a las finanzas. Maestro Di Constanzo, en el primer bloque nos platicaba usted de esta situación que ha sido cuestionada prácticamente por todo el mundo, la designación de una propuesta del presidente para, bueno, pues ocupar el Banco de México, la señora Victoria Rodríguez, quien dicen los que le saben que no cumple con los requisitos y además se habla de violaciones constitucionales. ¿Qué significa esto? ¿Es un capricho del presidente o a dónde vamos con esto? Mira, es un capricho del presidente dirigido a un objetivo que pues, lo ha mencionado medio mundo, y ahorita te voy a platicar por qué yo digo que sí. Es un nombramiento destinado a la violación o a violar la autonomía del Banco Central para que el Banco Central se vuelva pues un aliado, digamos, o un incondicional de las decisiones que en materia de política económica tome el presidente, lo cual es muy grave, ¿no? Es muy grave. La ley de Banco de México es muy claro que quien pretenda ser gobernador del Banco Central tiene que tener dos cualidades muy importantes. Una, gozar de reconocida competencia en materia monetaria, es decir, que no solamente sea un economista o no solamente sepa de economista o sea eficiente o sea honesto, como ayer dijo el secretario de Hacienda, no, tiene que tener reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos hablando del sistema financiero mexicano, no del presupuesto de egresos de la Federación. La subsecretaría de egresos no tiene nada que ver con el sistema financiero mexicano. Y además tuvo que haber desempeñado este cargo o estos cargos durante 5 años con antelación. Entonces, esto es una condición muy importante. Al no cumplirlas, la persona que lo ha designado, pues, y forzar esta decisión, pues pones a un incondicional y pones a una persona que no está preparada para ejercer estas funciones, este mandato que tiene el Banco de México, que es detener o que no haya inflación. Mantener el poder adquisitivo de la moneda es el mandato constitucional. Luego, entonces, sí me parece que no solamente se está violando la Constitución porque no estás poniendo a los mejores para llevar a cabo este mandato que tiene, sino que estás haciendo al Senado tu cómplice, porque Claro. al final del día, quien lo va a ratificar, pues es el Senado. Claro. ¿Por qué quedó fuera el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera? Mira, se dice que fueron, yo te diría, se han mencionado que son intrigas palaciegas, se habla de que pues abrió la llave o permitió que fluyeran algunas participaciones a las entidades federativas. Déjame decirte que es algo que la federación tiene que dar por ley, es decir, está en la ley, no es una cosa que pueda decidir la federación o no. Y te voy a decir otra cosa peor, la que abre o cierra la llave es la subsecretaria de egresos, Claro. no el secretario de Hacienda. Luego, entonces, yo te diría que si bien es cierto, y no estoy defendiendo a Herrera porque algunas veces lo platicamos, creo que Arturo, aunque estaba más cerca de cumplir los requisitos, no los cumplía. De todas maneras, era una mejor carta para el Banco de México que lo que están eligiendo, pero al final del día, yo creo que el fondo del asunto es el presidente de la República, que además lo conozco, quiere un incondicional en el Banco de México. Claro. ¿Para qué? Pues para que no suba la tasa de interés y el Cerrón no quiere, para que manejemos el tipo de cambio a conveniencia y sobre todo la gran inquietud válida de muchos sectores es, pues, no es la primera vez que se habla de la intención de tomar las reservas internacionales o de usarlas, lo que sería desastroso. Pero hay iniciativas presentadas y hay esta, yo te diría, duda razonable de muchos sectores que es por lo que buscan tener un incondicional. ¿Qué significa, maestro Di Constanzo, pues este debilitamiento o desaparición de la autonomía del Banco de México, sobre todo por lo siguiente? Yo recuerdo cuando Ernesto Zedillo
fue a Europa a buscar tratados de libre comercio. Una de las condiciones, además de democracia, alternancia, etcétera, era la independencia del Banco de México para abrir el comercio de México al mundo. Con el Banco de México sometido, ¿está en riesgo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Mira, podría ser invocado algún asunto en este sentido. Lo que está en riesgo, pues, es el manejo inflacionario del país y, desde luego, la seriedad económica con la que nos tomen. Y qué bueno que mencionas esto, porque hay generaciones ya de mexicanos Sí. que, pues, no vivieron el antes, ¿no? No había nacido en el antes. Cuando, por ejemplo, el Banco de México no era autónomo y pues se utilizaba la maquinita para imprimir dinero, Así es. finalmente porque el gobierno lo requería. Creo que ese es el mayor riesgo y es ahora, pues, por lo que México perdería seriedad. Y sí, nadie quiere tener un socio comercial en donde no tenga este cuidado monetario, en donde de repente la inflación se puede disparar, en donde no va a combatir de la mejor manera la inflación. Entonces, sí me parece que estaríamos poniendo en riesgo los tratados que tenemos o los tratados que vayamos a firmar o que estemos firmando. En un par de minutos, maestro Mario Di Constanzo, otro asunto que es un gran escándalo también a nivel internacional, no solo en México, el decretazo, llamado así, el decreto por el que se consideran las obras faraónicas del presidente de interés público y además, bueno, pues de interés de seguridad nacional, lo cual las aísla de la transparencia y prácticamente harán lo que quieran. ¿Qué significa? Mira, significa el actuar de la manera más discrecional, y qué bueno que tocas el tema porque una de las cosas, pues, que había enarbolado este gobierno era la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Este decreto es todo lo contrario a esta transparencia, a esta rendición de cuentas y este combate a la corrupción. Tú recordarás que este mismo gobierno fue el que habló en contra de los fideicomisos, los diluyó, los desapareció, argumentando que eran instrumentos poco transparentes y que se prestaban a la corrupción. Pues ahora, digamos, él está haciendo lo mismo al tomar esta decisión del decreto por el cual pues casi permite que una obra del presidente se lleve a cabo bajo las circunstancias que sean, pero no se han puesto a pensar en las implicaciones, yo te diría, económicas y comerciales de esto, no solamente en materia de transparencia. Yo te pregunto hoy, si el gobierno hace una obra, puede ser una refinería, puede ser una termoeléctrica, puede ser un tren, puede ser lo que tú quieras, pues todo eso, la infraestructura se asegura. Claro. La infraestructura la tienes que asegurar por alguna eventualidad. ¿Qué va a pasar? ¿Quién te va a querer asegurar algo que no sabes cómo se hizo, que no cumple con los requisitos, que no pidió permisos? Si uno, cuando choca su carro y que lo tiene asegurado, te piden hasta las tenencias pagadas, ¿no? Imagínate tú en esas grandes obras. Me parece que es algo que el presidente no ha medido y que vuelve a tomar las decisiones más por tratar de quedar bien que por hacer las cosas bien. En un minuto, ahora sí en un minuto, un breve recuento de lo que pasó en la reunión trilateral México, Estados Unidos, Canadá. Mira, a mí me parece que lo que sucedió en el fondo fue que si hay un tema con el tema eléctrico, me parece que sí le están, digamos, tocando la puerta a México y diciendo, oye, ¿qué está pasando con la forma en cómo percibes la inversión extranjera, la inversión de los países que están en el tratado? Me parece que ese es el tema más delicado. El mensaje que se está dando sobre las expectativas en materia económica y la incertidumbre que se ha generado pues al cumplimiento de los tratados y al mismo tratamiento de la inversión extranjera y más de esos países que se ha materializado con el tema de la reforma eléctrica. Muy bien. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos. Ricardo, pues a mí me da más gusto estar aquí contigo en tu programa y pues saludos a todos, a tu equipo y a todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? Tenemos más, no se vaya.